un repaso. En la clase de ayer vimos la topografía, estudia solamente una porción limitada de la superficie terrestre donde no influye la curvatura, y las áreas de la topografía siempre diferencia entre planimetría, que es la proyección en el plano horizontal, y altimetría, que es la proyección en el plano vertical. Esto es un proceso que termina siempre en un plano. Y cuando hablamos de plano, hablamos de longitudes, y representación en un plano, hablamos de escala. Por eso estábamos con el concepto de escala. Ayer alcanzamos a ver lo que significa escalar. Voy a buscar la clase de ayer. (28). Y teníamos el ejemplo de una pieza que puede ser un perno, y esta pieza, que es muy pequeñita, que tiene apenas 5 milímetros, medio centímetro, habría que verlo con lupa si lo representáramos en su tamaño real, 1:1. Entonces se amplía su tamaño y la dibujamos en 2 centímetros, o sea, la ampliamos 4 veces, y la escala quedó 4:1. Entonces la necesidad de la escala es poder representar un elemento en un tamaño que no sea el real para poder visualizarlo y trabajar mejor con este plano. Aquí tengo un apunte que es de otra asignatura, pero se los voy a subir al ambiente de aprendizaje, de una asignatura de topografía que se llama Técnicas de Representación Gráfica, y aquí hablan bastante del concepto escala y viene con ejercicios. Vamos a ver lo primero, cuando define el tipo de escalas. Cuando un objeto se representa en su tamaño natural, la escala es 1:1. O sea, el objeto está representado del mismo tamaño. Por ejemplo, en una hoja de cuaderno podríamos dibujar perfectamente un celular. Lo dibujamos en su tamaño real, lo representamos en su tamaño real. O cualquier objeto que quepa en esa hoja de cuaderno. Si tenemos un computador con todas sus piezas, lo podemos representar en una hoja un poco más grande, tal vez tamaño doble carta, o tamaño mercurio o medio mercurio, pero lo podemos representar todavía en un papel que nos cae sobre la mesa. Así que se podría representar 1:1. Pero ya cuando su tamaño es tan grande que no puede caer en un plano que sea manejable sobre un escritorio, tenemos que escalarlo, tenemos que reducirlo. O cuando su tamaño es tan pequeño que nos cuesta visualizarlo, como el caso de este perno, tenemos que aumentar su tamaño. Entonces ahí hablamos de escalas de ampliación. El objeto es muy pequeño y necesitamos que aumente su tamaño. Y la escala de reducción, cuando el dibujo es muy grande, perdón, el elemento es muy grande y necesitamos representarlo en un dibujo, en un papel más pequeño. Las escalas de ampliación siempre tienen el numerador más grande que el denominador. Por ejemplo, lo que vimos ayer, 4:1. Esta pieza del tornillo.
Aquí nos fijábamos que esta era de ampliación. Si dividimos 4 dividido en 1, sabemos que el resultado es 4. O sea, multiplicamos estas distancias 4 veces y nos va a dar este resultado. Las escalas de reducción, el segundo número es más grande que el primero y siempre es 1 es a la escala. 1 es a 2, 1 es a 5, 1 es a 100, 1 es a 1000, 1 es a 10.000. Los mapas escala 1 a 500.000, por ejemplo. Escala 1 a 2 significa que el elemento se redujo 2 veces, o sea, está a la mitad de su tamaño. Si dividimos 1 en 2 nos queda 0,5. O sea, el elemento se redujo al 50%. Vamos a ver entonces un ejemplo de una escala de reducción. Vamos a dibujar uno. Primero, ¿en qué se utilizan estas escalas? Y lo otro. Las escalas siempre son números enteros en un dibujo. No puedo tener un dibujo escala 11.3424 es a 1, acá. O 10.5 es a 1. No, son números cerrados. 10 es a 1, 20 es a 1, 12 es a 1. Y también las de reducción. 1 es a 2, 1 es a 5. No puedo tener una escala 1 es a 55 o 1 es a 45.3. No, tienen que buscar siempre el valor que les dé un número cerrado. Hay escalas que según especificaciones técnicas nos dicen que tienen que ir de 10 en 10, de 20 en 20, de 100 en 100. Las empresas les piden a ustedes que los planos vengan a escalas cerradas. Cuando vimos el código de minería, el plano de mensura minera, se tenía que dibujar escala 1 a 5000 para cierta cantidad de hectáreas. Y a otra escala si teníamos mayor cantidad de hectáreas. Ahí nos decían que el dibujo tenía que ser 1 a 5000. Aquí hay unos ejemplos. Escalas de ampliación, 2 es a 1, 5 es a 1, 10 es a 1. Ya, generalmente en trabajos de fabricación, las escalas son pequeñitas. 1 es a 2,5, 1 es a 5, 1 es a 10, 1 es a 20. Por ejemplo, algunas piezas, algún tubo, un lavamanos, algún mueble, se tiene que reducir esta escala. Construcción civil, escala 1 a 500, 1 a 1000, alguna casa, 1 a 5, algún elemento de la casa, tal vez una puerta, hasta llegar a escala 1 a 1000. Y en topografía, como podemos levantar grandes extensiones, podemos llegar a esta escala 1 a 50.000. En realidad, escala 1 a 50.000 ya hablamos de cartografía. En topografía, por lo general, se dibuja hasta escala 1 a 2000. Aquí ya hablamos de curvatura terrestre. Y en urbanización, cuando ya estamos hablando de una comuna, el concepto urbanizar, o de una gran unidad territorial, 1 a 500.000, 25.000, 50.000. Depende de lo que queramos representar. Después vamos a ver ejemplos con escala, porque parte del descriptor dice que ustedes tienen que interpretar planos. Ahora vamos a dibujar al tiro a una escala para que dominemos mejor el concepto. Aquí se está usando un escalímetro y una regla. Ya. Apliquemos un ejemplo de inmediato.
¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Yo tengo acá diferentes reglas que copié, imaginando que esta fuera el tamaño real. Y que tengo una hoja de cuaderno, que generalmente mide, o una hoja en la impresora, que mide unos 30 por... Supongamos que esa es nuestra hoja. Ya, y lo que tengo que representar ahí es el perímetro de un terreno. Entonces voy a terreno, generalmente con lápiz, dibujo a mano alzada el terreno. En este lado de acá, a veces son regulares, a veces son irregulares. Imaginemos que de frente tenía 15 metros, es un terreno grande, antiguo. Que de fondo tenía 18 metros, coma 33, vamos a colocar. Aquí también lo voy a dejar de 15 metros. Y este a lo mejor va a ser un poquito más largo. Va a ser de 19,2. Disculpen que no tenga buen pulso. Eso vamos a tratar de representar en esta hoja. Y son metros. Ya. Midan la hoja de su cuaderno o la hoja que tengan a mano y díganme cuánto mide de ancho y de largo para llegar más o menos a un número común entre ustedes y yo. Si quieren lo escriben. ¿Cuánto por cuántos centímetros? Por ejemplo, si mide 20 por 30, lo escriben así. Ya, 20 por 25. ¿Alguien más? Ya tengo dos tamaños de 20 por 25. Entonces, con eso vamos a trabajar. Son 20 por 25 centímetros. Ayer dijimos que todo lo íbamos a trabajar en una misma unidad, en unidad de metros. Entonces, esos 20 por 25 centímetros lo debería escribir como. Alguien que lo escriba. Si lo escribo en unidades de metro. ¿20 centímetros? ¿Cuántos metros son? Bien. Bien. Entonces, como acá medí en terreno en metros y tengo la hoja en centímetros, no puedo trabajar con unidades distintas. Tengo que trabajar en la misma unidad. Así que aquí la hoja, lo que ustedes midieron en centímetros, lo voy a anotar en metros. Aquí voy a tener 0,20 y acá 0,25. Entonces veo mi dibujo y me tengo que decidir por uno de los dos lados. Si voy a trabajar los 18 metros con los 0,25 o los 15 metros con los 0,20. Siempre les recomiendo
que más o menos vean la forma de su dibujo y traten de trabajar con la distancia mayor. Pero por si acaso, si eso cuesta mucho de ver, vamos a trabajar con las dos. Vamos a trabajar los 18,33. Esta es la distancia inclinada, así que voy a trabajar con los 18,33. Los 18,33 con los 0,25 y los 15 con los 0,20. ¿Qué tengo que encontrar? Tengo que encontrar cuántas veces o por cuánto tengo que multiplicar los 15 metros para que alcancen en los 20 centímetros. Voy a hacer la siguiente relación. Cuando ustedes ven acá que está anotada la escala, unos a 2, unos a 10, unos a 100, unos a 1000, se puede interpretar de la siguiente forma. Por ejemplo, 1 es a 200, quiere decir que si tengo 1 metro de papel, en ese metro de papel van a estar representados 200 metros de terreno o 200 metros de una distancia real. En 1 metro de papel van a haber 200 metros de distancia real. Tomo este papel gigante que es el plano y en este plano donde tengo en un lado del papel 1 metro, ahí van a haber 200 de distancia real. Así se puede interpretar. Si lo llevo eso a una fórmula, tengo que 1 dividido en 200 es igual al papel partido por el terreno. Ustedes quieren le ponen aquí al lado real. Yo estoy en topografía acostumbrada a decir terreno. Y ese 1 a 200 es la escala. También lo podemos escribir de la siguiente forma. Ahí sí. Voy a hacer las líneas que me faltaron acá de la división. Con esta regla de 3 se nos va a hacer más fácil trabajar la escala. Esa regla de 3 que está ahí. 1 a la escala, como el papel, lo que está representado en papel, es a la distancia real. Entonces, esto se puede usar si es que tengo la escala y quiero calcular lo que representa en papel. Si es que tengo terreno y quiero calcular y tengo la escala y quiero representar el papel, si es que tengo la escala y tengo el papel y quiero representar el terreno, puedo hacer cualquier combinación. En este caso, tenemos la distancia real, el terreno, y tenemos la distancia en papel. O sea, lo que tenemos que buscar es la escala. Tenemos que despejar la E. Vamos a hacer la ecuación. 1 es a la escala. Como el papel. ¿Cuánto mide el papel?
Trabajemos con uno de los lados primero, el largo. ¿Cuánto mide el papel? 0,25. Bien, gracias. 0,25 es al terreno. Y lo vamos a dibujar con la misma orientación que tiene el terreno. 18.33. Ambos están en metros. Y con esto hacemos la regla de 3. Y despejamos la E. Despéjenla. Se multiplica cruzado y se divide por la diagonal. O sea, queda 18.33 dividido 73,32. Gracias. 73.32. Ahora lo hacemos para el otro lado. Ya, ahora la distancia es 0,20 del papel para 15 de terreno. ¿75 da? Sí, profe, exacto. Sí. Ya, ¿con cuál de las dos me quedo? Siempre me tengo que quedar con la mayor. Porque si me quedo con la más pequeña, supongamos que aquí de 1,50, esta distancia, la de abajo no me va a caer en el papel, me va a caer solamente esta, pero la de abajo no. Siempre me tengo que quedar con la mayor para reducirlo tantas veces, entre más lo reduzca, más veces me va a caer en el papel. Entonces lo vamos a anotar ahí. Nos quedamos con la mayor. Entonces mi escala en definitiva va a ser, se nota así, escala 1 es a 75, que es una escala de reducción. Y en esa escala vamos a dibujar. Tal vez es demasiado justo. Si su papel mide justo acá los 20 centímetros, voy a tener dibujada la línea de tope a tope. Debería haber dejado un poco para el margen. O si no, el cuadrado se va a desbordar. Debería haber dejado un poco más para el margen. ¿Va a pasar eso o no? Cuando dibuje los 15 centímetros acá en los 20, nos va a quedar afuera. O nos va a quedar demasiado justo, que no vamos a alcanzar a escribir nada más. Entonces, debería haber elegido, en vez de los 20 centímetros del papel, haber dejado un poco para el margen y haber dicho que tengo solamente 18 centímetros para dibujar, o 15 centímetros para dibujar. En vez de hacer eso, vamos a hacer algo más fácil. Vamos a elegir una escala que nos cueste menos dibujar. Así que está bien calculada.
no consideramos el margen. Así que no vamos a poder dibujar los 15 centímetros en la hoja. Vamos a elegir una escala que viene de 1,75, que no es la 1,80 ni la 1,90, sino que es un número cerrado. Voy a elegir la escala 1 es a 100, que además es más fácil de dibujar. Con esa escala empiezo a hacer las transformaciones. Los 15 centímetros, perdón, los 15 metros, escala 1 a 100, se van a reducir 100 veces. Entonces, los 15 metros reducidos 100 veces, ¿en cuánto van a quedar? ¿Se divide o no, profe? ¿0,15? Oh. Sí, se divide, porque se reducen 100 veces. Se divide. Queda 0,15 metros. Entonces, yo tomo mi regla. En realidad son chicas las reglas que elegí. Voy a aumentar un poquito más el tamaño. No parten de cero. Voy a tener que dibujar al revés. O si partían de cero, perdón. Estoy mirando mal. Sí, si partían de cero. Ya tomo mi regla. Esta que tiene los 15 metros. La otra también tenía 15 metros. Esta de acá me alcanza. La muevo a mi hoja y marco 2 puntos. O puedo dibujar inmediatamente la línea, como ustedes quieran. Desde el 0 hasta los 15 centímetros, porque 0,15 metros son 15 centímetros. Ahí. Listo. Ahora saco la regla. Y voy a dibujar los 18,33. 18,33 reducido 100 veces, ¿cuánto me da? 0,1833. Es difícil dibujar más de 3 hasta ahí. Ahí me queda hasta el milímetro y yo podría dibujar hasta el milímetro. Entonces tomo mi regla. Voy a aumentar un poquito la imagen. Esta que es más larga.
Ya. Me voy a tapar ahí. Ya no importa. Ahí sería, profe, 18,3 centímetros. Para ir sellando con la Así regla. es. 18 centímetros con 3 milímetros. Voy a taparlo, pucha. Ya después lo dibujo de nuevo. Ya me voy a acercar entonces para marcar bien la línea. Y ahí están los 18 y busco los 3 milímetros para que me quede justo. Puedo hacer una marca y después dibujar o dibujo al tiro la línea. En mi caso voy a hacer una marca. Ya tengo mi marca. Ahora puedo sacar la regla. Y dibujo la línea. Ahí. Ahí, ahí. Hasta ahí. La voy a hacer un poco más gruesa. Ya. Después hago lo mismo con los 15. Los dibujo para acá. Y yo acá no voy a poder dibujar inclinado. Los 19,2 centímetros, porque en el Paint no puedo poner la regla inclinada. Tendría que usar el Paint 3D. Pero ya no lo hice. Los 19,2 los mido y me va a quedar aquí una línea en diagonal. Algo así. De hecho, si es en diagonal, esto debería haber dado un poco más de 15 en uno de los lados. Así que por ahí les va a quedar el dibujo abierto. Les va a quedar abierto en un lado. No va a cerrar. Voy a volver a dibujar mi hoja que había sacado. Ya. Ya ahí ya está hecho un plano a escala. Entonces acá ustedes lo que tienen que hacer es decir en alguna parte del plano que este plano está escala 1 es a 100. No todos los planos se acotan o se dimensionan. Ustedes pueden escribirle acá que aquí hay 15 metros. Independientemente que está la escala, pueden escribirlo. Y que aquí hay 18,33 y aquí hay 19,2. Pero generalmente en topografía no hay líneas regulares que dimensionar, entonces se coloca la escala. ¿Se entendió?
Sí, profesor. ¿Lo lograron dibujar? Sí, profe. Sí, profe. Ahora vamos a ver qué pasa con mayores dimensiones a esta. Se los voy a mostrar en un ejemplo en CAD, pero como si lo dibujáramos. No voy a hacerlo de el escalado por el factor de escala, no. Como si lo dibujáramos. Este es el terreno de Puente Alto. Después podemos hacer el ejemplo con Maipú, pero no tenía el dibujo a mano. Acá tengo esta imagen en distancias reales. La distancia que hay en el perímetro de esta sede es aproximadamente 175 metros en un lado, 121 metros en el otro, 207. Entonces tengo que dibujar esto en un papel de 20 por 25. Entonces voy a dibujar acá un tamaño de papel de 20 por 25. Ah, lo dibujé de 20 por 25 metros, perdón. Era de 0,20 por 0,25. Ahí está el papel. En ese papel me tiene que caer todo esto. Pero me conviene que el papel esté de lado. Así que lo debería haber hecho en 0,25 por 0,20. Pero no importa, lo voy a girar. Imagínense todo lo que se tiene que reducir este plano para que quepa ahí. Vamos a hacer el cálculo. Ahora sí que voy a considerar el margen. De hecho, aquí este plano está con margen. Ese es el tamaño de la hoja, esto. Este es un tamaño suficiente para lo que hay acá, es como un doble margen para escribir alrededor. Ni siquiera tiene viñeta esto. Así que voy a medir con el contorno exagerado. No voy a medir justo en la imagen. Voy a dejar un poco de espacio para que el plano me quede bien representado en la hoja, lo que no hice antes con los 20 centímetros del papel. Consideré el margen. Esto es margen entre lo que voy a representar y la hoja. A esto me refiero con margen. Distancia. La distancia real que tiene este rectángulo. 251,393. Perdón, estoy leyendo al revés. 251,939. Vamos a hacer los cálculos acá. Esa es la distancia real, el terreno. Ya, y tiene que caer en un papel de 0,25. Voy a hacerlo por este lado por ahora, no lo voy a hacer por los dos. Porque estoy viendo que más o menos tiene la misma proporción de un papel. No es tan irregular la figura. Y el mismo procedimiento, unos a la escala, papel, terreno.
regla de 3. La escala me quedaría de... Voy a ver si uno de ustedes me ayuda con el resultado. No puede dar un número tan pequeño. Hay 107 por ahí. 1007. Ya, esa es. Ahí. Ya. Tengo aquí dos opciones. Puedo pasarme al valor siguiente de 1007, o sea, dejarlo a escala 1100, 1200, 1500, o decir, tengo suficiente margen para ver si me cae escala 1 a 1000, porque de entre 1000 y 1007 hay poquito. Voy a probar. Probaré con escala 1 a 1000. Entonces voy a reducir esto 1000 veces para que quepa ahí. Voy a seleccionar esa figura, la voy a copiar en otro lado para no... La voy a copiar por acá. Ya, la voy a reducir 1000 veces. Entonces voy aquí a escala. La voy a reducir. Voy a ver si puedo escribir 1 dividido en 1000. O si no, voy a tener que hacer la operación. No, no resulta. Tengo que hacer la operación. ¿Cuánto es 1 dividido en 1000? Si reduzco algo 1000 veces, es lo mismo que 1 dividido en 1000. ¿Cuánto es 1 dividido en 1000? ¿Alguien que lo escriba, por favor? Gracias, Felipe. Entonces voy a escalar lo mismo que ustedes hacen con la regla. Todas las distancias que hay en esta imagen, 1000 veces, o sea, 0.001. Y ahí se redujo, la voy a dejar más cerca de mi... Y ahí se redujo 1000 veces, o sea, la escalé 1000 veces. Y puedo copiar esto dentro de mi hoja. Voy a tener que darle menos margen, pero cae dentro de la hoja. Cae perfecto. Ahí voy a dejar la hoja en otro color. ¿O no se cambió? No se nota. Ahí. Ya, ¿se entendió el concepto de escala? ¿Lo que es escalar? Sí, profe. Ahora esto es cuando dibujo a mano. En AutoCAD nunca se reduce una imagen acá, nunca, nunca, nunca. El modelo siempre, lo que dice model, tiene que tener la distancia real. Se escala acá en el layout. Aquí se coloca que esto va a estar escala 1 a 1000. Y lo puedo buscar ahí, 1 a 1000. Aumento el espacio del margen.
Y esta hoja, este es el tamaño carta. Si yo la mido la distancia de la hoja, mide 290 milímetros, porque la hoja la mide en milímetros, por 205 milímetros, o sea, 20,5 centímetros. Ese es el tamaño de la hoja y nos cupo esto escala 1 a 1000. Ahí está, 1 a 1000. Si me piden que el plano esté escala 1 a 500, ese no cae en la hoja. ¿Qué debería hacer si el plano me lo piden 1 a 500? Ese es el porte 1 a 500. Y esta es la hoja, la que está abajo. Si me lo piden 1 a 500, pero no cae en esta hoja carta, ¿qué hago yo? ¿Busca otra escala o no? No, porque me la piden 1 a 500. Las especificaciones técnicas dice que tiene que ser el plano 1 a 500. Lo que tengo que hacer es cambiar el tamaño de la hoja. No puedo seguir dibujando en una hoja carta. La hoja carta es un formato. Ya tendría que dibujar en una hoja más grande. En un doble carta a lo mejor cae. Entonces, si me exigen, primero, si no me exigen la escala y yo la tengo que buscar, digo qué escala me conviene para que quepa en una hoja carta y la elijo. Pero tal vez esta imagen en una hoja carta se pierda mucho detalle, me convenga una hoja más grande. Entonces busco una hoja más grande y la dibujo. Yo no les voy a pedir que ustedes hagan plano en una hoja más grande porque no pueden salir a comprar hojas más grandes. Una cartulina hubiese sido lo ideal. Si tienen por ahí, me avisan y si alguien quiere dibujar en una hoja más grande, dibujan una hoja más grande. Pero por ahora vamos a dibujar en una hoja tamaño carta. Mañana les voy a dar una actividad para que ustedes dibujen a escala en su cuaderno o en una hoja carta. Se las voy a dar escrita, pero es básicamente esto. Van a tener que medir una habitación en su casa o su departamento, solamente una. Ustedes la eligen. Puede ser el dormitorio, puede ser la cocina, el baño, pueden ser dos, el dormitorio con el baño, si quieren trabajar un poco más. Y la van a dibujar a escala en su cuaderno o en una hoja carta. Y me dicen a qué escala quedó, que sea una escala cerrada, un valor cerrado. Y hacen todos estos cálculos. Unos a Profe, la ¿cuál era el escala, trabajo para mañana, dígame. dijo? ¿Perdón? ¿Cuál era el trabajo para mañana, dijo? Que no lo escuché. Se los voy a dar escrito. Le estoy contando ahora, pero igual se los voy a escribir y se los voy a enviar al ambiente de aprendizaje. Les digo de nuevo, van a tener que elegir una habitación donde ustedes viven. Puede ser dormitorio, el baño, la cocina, living, comedor, y lo van a medir.
Si tienen una regla, van a tener que ir tramo por tramo con su regla de 30 centímetros hasta que les dé el total. Así que no es excusa que tengo solo regla y no tengo wincha. Si tienen estas winchas de a metro que hay en todas las casas, estas cintas de papel que uno se saca del Sodimac, del Home Center, o cualquier wincha de modista, ahí con eso miden. O puede ser 2 habitaciones, baño y dormitorio. Y van a hacer todos estos cálculos. Lo van a dibujar a mano primero, van a hacer los cálculos, van a llegar a una escala y tiene que ser escala cerrada. Si el número les da, por ejemplo, 46.333 y el otro 38 punto y algo, lo aproximan a 1,50, que sea un valor cerrado. Los valores cerrados son 1 a 20, 1 a 30, 1 a 50, 1 a 70, 1 a 100. Lo más cerrado posible. Es un valor fácil de trabajar o fácil de medir. Eso es una escala. Después vamos a trabajar solamente con las escalas que vengan en el escalímetro. Por ahora vamos a seguir con los ejercicios de la guía, pero ya les adelanté de qué se trata el trabajo de mañana, que es individual. Es simple. Es un rectángulo, cálculo a escala y lo dibujan. ¿Cómo voy a saber que lo dibujaron a escala? Ustedes me van a enviar una foto de su hoja de cuaderno con la regla encima, con la regla ahí puesta. Entonces ahí voy a saber que su plano lo dibujaron a escala. Van a colocar la regla ahí. Les voy a mostrar una imagen de una alumna que me mandó un plano a escala. A ver. Aquí. Ahí esta alumna dibujó a escala, ahí estaba dibujando un isométrico y le puso ahí la regla encima para que yo supiera que lo dibujó a escala. Y lo dibujó en su cuaderno. Es la única forma que tengo de revisar online. Para que nos quede más claro, vamos a ver un ejercicio de la guía y nada más por hoy. Solo un ejercicio más de la guía. Estos ejercicios están resueltos. Ya, este. Esa guía yo no les voy a pedir que me la envíen como tarea. Esa guía les sirve para que ustedes ejerciten. Después, cuando tengamos la prueba, va a entrar un ejercicio a escala. Ya. Aquí dice que la distancia entre dos puntos representados en un mapa es de 32 milímetros. O sea, esa es la distancia que corresponde a la E, a la letra P o a la letra T. Los 32 milímetros. ¿A qué letra corresponde en esta relación? ¿A T de terreno, a la distancia real? ¿Están de acuerdo con Ignacio?
A la P de papel. Terreno. Ya. Leamos bien. La distancia entre dos puntos representados en un mapa. Representados en un mapa es de 32 milímetros. O sea, estoy midiendo sobre un mapa 32 milímetros. Son apenas 3,2 centímetros. Así que es la distancia de papel. Es raro que midan terreno 3,2 centímetros. No, muy poquitito, eso es de una pieza. Entonces, 32 milímetros es la distancia de papel. Después dice, si la leyenda indica que la escala está 1 a 50, ¿cuál es la distancia real entre los dos puntos? O sea, ¿cuál es la distancia de terreno, la distancia real? Voy a ver la ecuación. Perdón, la proporción que hay acá. Primero, siempre voy a usar esta proporción. Y siempre me van a dar dos valores. La E con la P, la E con la T o la P con la T. Para que yo despeje el que me hace falta. En este caso me están preguntando cuál es la distancia real entre los dos puntos. O sea, esta es mi incógnita. Eso es lo que me están preguntando. Ya, entonces los 32 milímetros corresponden al valor del papel. Y los tengo que escribir en metros. ¿Cómo se escriben 32 milímetros en metros? ¿Es 0,32, profe, o 0,0032? Como lo escribió Franco. Porque si escribiéramos 0,32 serían 32 centímetros. Si les cuesta escribirlo de inmediato, tienen que hacer la regla de 3. La que dice que 1 metro equivale a 1000 milímetros, como X metros son 32 milímetros. Y ahí despejas, cruzado. Y eso va a dar los 0,032. Metros. No se les olvide que tienen que pasar todo a unidades de metros antes de despejar esto. Ya, y la escala es un factor, así que ahí no hay que cambiar nada. Aquí no deberían haber escrito E igual 1 a 500, deberían haber escrito escala igual 1 a 500, así que los voy a borrar. Porque el E es el denominador. Perdón, no es 1 a 500, es 1 a 50.000. Aquí no es 1 a 50,000. Estos son 50.000, por si acaso. ¿Por qué sé que son 50.000? Porque cuando se habla de mapa, es una escala grande. Perdón, es al revés, es una escala pequeña. El número más grande es una escala pequeña. Los mapas son los que representan grandes extensiones de terreno. Ya despejemos. Ya voy a reemplazar entonces los valores. Me falta
reemplazar la E y reemplazar P, que es lo que tengo. El valor del papel en metros es 0.032. Y el valor de la escala lo anoto con todos sus números, pero lo voy a anotar sin el punto para que no se confundan. 50.000. Esto lo voy a anotar con el punto, los decimales. Bueno, ya está con el punto. 0, si quieren, 0.32. Ya. Y despejo el terreno con regla de 3. Distancia real, entonces me quedaría ya tengo una respuesta, 1600. Bien, chicos. Esa es la distancia real entre esos dos puntos, que apenas estaban representados en 32 milímetros. Un mapa, para que tengan una idea, mapa. Siempre sale España. Está representando gran territorio. Por eso apenas 32 milímetros representan 1600 metros. Para que se imaginen más o menos las dimensiones. Los mapas representan toda una región, si lo queremos llevar a Chile. Mapa Chile. Ahí hay un mapa de Chile. ¿A qué escala está ese mapa? No sé si lo puedo ver más grande. No, no alcanzo a ver la escala. Tiene una escala gráfica nomás, que todavía no lo hemos visto. Pero nos sale como escala numérica. Voy a llegar hasta ahí en la clase de hoy, para que mañana se cierren con la actividad que tienen que hacer individual, y con eso ya vemos todo lo referente a escala numérica. Después les puedo enseñar a usar el escalímetro, pero eso va a ser aparte, se los puedo mandar en un apunte aparte, porque no todos tienen escalímetro. Generalmente vamos a trabajar con una regla. ¿Dudas? ¿Algún comentario, alguna conclusión? Profe, del ejercicio que hizo. El Diga. profe está tratando de sacarlo porque usted puso que era 1 dividido en 50.000, ¿cierto? ¿Sí? Y eso es igual a 0,032 dividido en algo del terreno, algo así. ¿Sí? 1 Ya. es igual a 0.032 y abajo está dividido por 50.000 y dividido por T real. Ya, pero eso se coloca 1 por 50.000 o dividido por 50.000.
para poder sacar el resultado. La regla de 3 Ah, regla de siempre 3, se ya. hace, sí, siempre se hace cruzado. Si esta es la incógnita, se multiplican los cruzados y se divide por el el 1. contrario. En Ya. este caso, el 1. Ya, profe. Ahí está, me quedó más claro. Muchas gracias. Ya. Chicos, ¿duda, comentario, conclusión? ¿No habían trabajado con escala? ¿Los planos los habían hecho uno a uno solamente en AutoCAD entonces? Ya. El concepto de planos y escala no es solamente en topografía. Son todos los planos de proyectos que ustedes vean. Van a venir a escala. No solamente los planos topográficos. Las instalaciones mineras, las excavaciones, todo va a venir representado en algún plano que va a venir escalado. Las maquetas vienen a escala. Las maquetas de los edificios se reducen y se hacen en 3 dimensiones y también vienen escaladas. Profe, ¿cuál es la escala más común que se ocupa en minería? Depende de la 1/100. envergadura y de lo que yo quiera representar en minería. Uh-huh. Mira, voy a ver si lo encuentro al tiro, si no, la próxima clase. Tengo unos planos mineros, pero de una excavación. Si no lo encuentro de inmediato, porque hace rato no los veo, se los voy a tener que quedar debiendo. No, creo que no los tengo acá. No. Lo voy a anotar y se los voy a mostrar la próxima clase. Los tengo en otro computador. Sí, a lo que me refiero que siempre se ocupa más de reducción. Sí, de reducción. De ampliación es muy Porque difícil. un terreno grande lo está achicando, sí. Los que usan las escalas de ampliación generalmente son los mecánicos para representar piezas mecánicas o en informática, todos los que trabajen con elementos pequeños, los eléctricos, ahí usan escalas de ampliación. Ya muchachos, entonces abran el ejercicio de mañana. Es corto de hacer, así que no se van a demorar mucho. No lo dejen para último minuto, aprovechen la hora de mañana y lo hacen. Incluso antes de que se lo escriba, ya pueden elegir algún cuarto de donde ustedes viven y medirlo desde ya y tenerlo en su cuaderno medido. Le piden a alguien que los ayude. Y les recomiendo que no midan en el piso, midan en los muros y traten de dejarlo lo más horizontal posible. Porque en los pisos se van a topar con los muebles. Ahí hay un ejemplo de cómo medir un cuarto. Ay, me estoy... Acá. Ahí los miden casi llegando al techo. Para no topar con los muebles, las puertas. Ah, ok, y ahí se busca la escala y a una hoja. Lo dibujan en una hoja cualquiera. Y después a escala. Ya, ok.
Ya, chicos. Nos vemos entonces el próximo miércoles y mañana no se tienen que conectar, simplemente tienen que hacer el trabajo y como es individual tampoco tienen que conectarse con sus compañeros. Que estén bien, aprovechen el Día del Trabajador y se hagan responsables. Chao. Chao, profe.